Buen día, leones cremerianos. ¿Cómo están? El día de hoy vamos a desarrollar un tema más en el curso de Historia Universal. Quien les habla es la profesora Carmen Rosa Ramos. Ya anteriormente habíamos desarrollado el tema de revoluciones burguesas y en aquella oportunidad definimos lo que era revolución. Y habíamos señalado que las revoluciones serían los grandes procesos que van a generar transformaciones, cambios estructurales en una sociedad. El día de hoy vamos a hablar exactamente de uno de esos procesos importantes en la historia de la humanidad que generó un cambio a nivel económico, a nivel social también, y que habría de ser conocido como la Revolución Industrial. ¿Qué fue? Bueno, ya lo hemos señalado, un proceso de grandes transformaciones que se va a generar como consecuencia de la introducción de las máquinas en el proceso de la producción. Hasta ese momento, la producción que se desarrollaba por aquel entonces era de tipo artesanal, de tipo manual, pero ese tipo de producción artesanal, manual, implicaba pues una producción a pequeña escala y también un exceso de tiempo para poder llevar a cabo dicha producción. Cuando las máquinas sean introducidas en el proceso de la producción, todo esto se va a acelerar. Y no solamente se va a acelerar, sino que el costo del producto va a tender también a disminuir. Pero esta revolución industrial va a tener dos fases bien marcadas. La primera fase se va a desarrollar entre el siglo XVIII, mediados del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX, que habría de tener como centro de desarrollo a Inglaterra. Recuerden ustedes que en el siglo XIX Inglaterra llegaría a configurarse como la primera potencia del mundo, ¿no es así? Y ese puesto que habría de alcanzar sería resultado del gran logro que había alcanzado Inglaterra a nivel económico, a nivel comercial. Se había impuesto por encima de las demás sociedades europeas y americanas que existían en aquel tiempo. En esa primera fase vamos a ver que la industria que se va a desarrollar va a ser la industria textil. La materia que va a utilizar vendría a ser el algodón, la lana también, por ejemplo, al igual que ello el hierro. Y la fuente de energía que va a impulsar el proceso de la producción a través de las máquinas habría de ser el carbón, combustible de origen fósil. En la segunda fase vamos a ver que el proceso se va a desarrollar desde la segunda mitad del siglo XIX hasta comienzos del siglo XX. Y aquí vamos a tener a países como Alemania, Estados Unidos, podríamos incluir también a Japón e inclusive a Francia, que van a encabezar este proceso de transformación. La industria, ya para aquel entonces, que se va a impulsar sería la industria alimentaria, la industria química, la industria del automóvil, la industria del petróleo, la industria del acero, etc. Y la principal fuente de energía que van a utilizar ya en aquel tiempo sería la electricidad, el acero que ya hemos comentado y también el petróleo. Nosotros el día de hoy nos vamos a referir a la primera revolución industrial, a la primera fase. Es decir, vamos a hablar acerca de la etapa inicial de la revolución, de quienes dirigieron este proceso de revolución y cuáles fueron las causas o factores y cuáles serían posteriormente las consecuencias. Si hablamos nosotros de las causas o los factores de la revolución industrial, vamos a ver aquí que una de las principales y primeras causas habría de ser la revolución agraria, también conocida como la revolución agrícola del siglo XVIII. ¿Qué sucedía en el siglo XVIII? Bueno, por aquel entonces sabemos nosotros que en Europa predominaban los gobiernos monárquicos, ¿no? Los reyes gobernaban, algunos en forma absoluta, pero dentro de Inglaterra, ya habíamos comentado en la clase anterior, se había generado un cambio a nivel político. En Inglaterra no existía una monarquía absoluta, lo que existía era una monarquía de tipo constitucional. ¿No es así? Entonces, comentábamos que dentro de esa monarquía constitucional no solamente gobernaba el rey, sino también ¿quién gobernaba? Gobernaba el Parlamento, que estaba conformado tanto por la Cámara de Lores, que estaba representando a la nobleza, y la Cámara de Comunes, que estaba integrada por la burguesía.
Sabes tú que la burguesía es una clase emergente, una clase abocada al comercio, al ámbito intelectual también, pero serán justamente estos burgueses metidos en el gobierno de Inglaterra que allá por el siglo XVIII son los que van a empujar prácticamente al gobierno que se establezcan ciertas reformas en cuanto se refiere a la propiedad sobre la tierra, al igual que también el proceso de producción. Hasta ese entonces, la agricultura se desarrollaba con técnicas bastante rústicas. La agricultura todavía seguía desarrollándose con el uso del arado, se dejaba descansar bastante tiempo pues el suelo para que pudiese recomponerse y posteriormente otra vez cultivar. Pero eso lógicamente generaba que la producción fuera bastante limitada. El siglo XVIII, muchachos, va a ser un siglo en el que la población va a crecer y a consecuencia de ese incremento de la población va a haber una mayor demanda de alimentos, mayor demanda de prendas, mayor demanda de calzados y de toda serie de implementos que la población necesitaba. Entonces, la burguesía va a argumentar que para poder llevar a cabo ese incremento en la producción era necesario, en primer lugar, que se cambiara la forma de propiedad sobre la tierra, que si hasta ese momento le correspondía como propiedades a los campesinos, muchos de ellos en condición de pobreza, se determinó que aquellas tierras que no eran cultivadas tenían que pasar a ser comercializadas, tenían que pasar a ser vendidas. Lógicamente, los que sacaron provecho en esta situación fueron los grandes burgueses, que empezaron a adquirir enormes hectáreas de tierras que habrían de ser destinadas para el desarrollo de una agricultura muy distinta, en donde poco a poco se va a ir introduciendo también máquinas con el paso del tiempo, sobre todo en el siglo XIX se va a notar eso. Pero lo que va a suceder es que en esas enormes tierras, los burgueses que ahora son los dueños ya no pues van a llevar a cabo el policultivo, ya no van a cultivar cereales, tubérculos al mismo tiempo o criar animalitos, ¿no? Para sustentarse. Eso a la burguesía no le va a interesar. Lo que la burguesía va a hacer es utilizar esas enormes extensiones de tierra principalmente para llevar a cabo la crianza del ganado ovino, ya que la lana se va a convertir en una de las materias primas principales para lo que sería el desarrollo de la industria textil. El algodón también sería cultivado así en esas condiciones. Ahora tú te preguntarás, ¿qué pasó, profesora, con los antiguos propietarios de estas tierras? Bueno, muchos de ellos se vieron en la obligación de vender sus tierras, como ya lo habíamos dicho. Algunos optaron por, tras la venta, ponerse pues a trabajar en las tierras de los nuevos propietarios, como peones, lógicamente, pero muchos de estos campesinos se desplazaron hacia la ciudad en vista de que en el área rural ya no tenían oportunidad para seguir viviendo. Y al llegar a la ciudad, ellos se convertirían en la principal mano de obra que habría de trabajar en las fábricas que se van a ir instalando progresivamente, ¿no? Entonces, recapitulando, diríamos que una de las causas principales de lo que sería la revolución industrial en su primera fase tendría que ver con la revolución agrícola. El crecimiento de la población también sería importantísimo para que frente a la presión de la demanda, pues se lleven a cabo estos cambios que estábamos comentando y posteriormente pues se va a llevar a cabo la introducción de la máquina en el proceso de la producción. ¿No es verdad? Ahora, si nosotros hablamos de cuáles fueron esas máquinas que inicialmente se introdujeron en la industria textil, vamos a encontrar aquí que una de las primeras máquinas que se va a introducir sería la máquina de vapor, que habría de ser inventada, que habría de ser creada por el escocés James Watt a finales del siglo XVIII, ¿no? Esta máquina posteriormente habría de ser utilizada para poder llevar a cabo la industria, no solamente textil, sino también para poder impulsar lo que sería el transporte. ¿Cómo se transportaban las personas en aquel entonces? ¿Cómo se transportaba la mercadería en aquellos tiempos? Bueno, lógicamente el transporte era a través de carruajes. En el caso de la mercancía era transportada mediante carretas aladas, ¿no? O impulsadas por animales de tracción o animales de carga,
pero en esas condiciones no se podía llevar a cabo el transporte de enormes cantidades de mercancías que habían sido producto pues de la producción industrial. Así que lo que va a ocurrir es que se van a ver en la necesidad de transformar el sistema de transporte. Y es así que la máquina de vapor, aquella máquina que necesitaba como elemento principal para poder activarse al carbón, en este caso al carbón mineral, ¿no? Que era su fuente de energía, ya esta máquina de vapor, así como fue introducida en lo que serían las máquinas textiles, también serían introducidas en los ferrocarriles. Es así como vamos a ver que a inicios del siglo XIX, ¿no? Se van a introducir estas máquinas a los ferrocarriles y el resultado de ello será que pues, la población, sobre todo los comerciantes, van a poder trasladar su mercadería en un tiempo récord. Bueno, en esas épocas, ¿no? Serían tiempos récord, ¿no? Van a cortar las distancias, van a aprovechar mejor el tiempo y con eso van a generar también grandes ganancias. Más adelante, esta misma máquina de vapor sería introducida en las embarcaciones. Entonces, ya no solamente va a ocurrir, muchachos, que las ciudades van a quedar, digamos, más cercanas debido a un transporte terrestre que los va a movilizar más rápido, ¿no? Sino que ahora también se van a contactar con otros países, inclusive con otros continentes, a través de medios de transporte rápido, como sería pues el caso de los barcos de vapor, ¿no? ¿Cuál sería la consecuencia que va a generar la revolución industrial? Bueno, una de las consecuencias fundamentales sería la disminución del trabajo artesanal, como ya habíamos comentado. Se deja de producir en forma manual para pasar a producir en forma mecánica, ¿no? Y lógicamente las máquinas se van a ir perfeccionando con el paso del tiempo, ¿no? Al igual que ello también se va a dar la creación de grandes fábricas, grandes empresas, en donde se va a contar con trabajadores asalariados, es decir, con obreros, que van a ser conocidos también en la historia como los proletarios. ¿Cómo trabajaban inicialmente los obreros? Bueno, lamentablemente la forma de trabajo que ellos tenían en un comienzo pues era de sobreexplotación. Trabajaban entre 16 a 18 horas diarias por salarios pues bastante reducidos, lo que no permitía que pudiese cubrir las necesidades de toda su familia. Vivían hacinados en pequeñas habitaciones, en pequeños edificios que se habían levantado en torno a las plantas de producción, en torno a las fábricas, ¿no? Y como ellos, los padres, no podían abastecer con sus salarios ínfimos las necesidades de la familia, incluso se vio en la obligación de incorporar a sus hijos al proceso del trabajo. Entonces, allá por el siglo XIX, vamos a encontrar dentro de una fábrica a varones, adultos, mujeres, al igual que también niños trabajando y en condiciones bastante deprimentes y obviamente sobreexplotados. Eso va a conllevar a que más adelante los obreros también inicien una serie de protestas en contra del maltrato que recibían. Al punto de que van a surgir movimientos, algunos de ellos incluso van a considerar que las máquinas son responsables de la situación por la que están atravesando y van a optar por malograrlas, destruir a las máquinas y obviamente a consecuencia de este accionar muchos van a ser inclusive condenados a muerte. Es decir, por aquellos tiempos se prefería más proteger a una máquina que la vida del ser humano. Otro hecho importante que va a generar que se dé la revolución industrial sería pues el aumento de la producción y el acelerado proceso del transporte, tanto terrestre como también marítimo. Aquí tenemos una imagen de una fábrica textil que habría funcionado allá pues por mediados del siglo XIX. En esas condiciones, con horarios muy largos, como comentábamos, trabajaban gran parte de los obreros. Más adelante, con la segunda revolución industrial, los obreros ya se van a empezar a organizar. No solamente organizarse para reclamar sus derechos, sino inclusive van a empezar a desarrollar una organización de carácter política, de carácter ideológica, que los vamos a explicar en la próxima clase.
Muy bien, chicos, aquí les estamos agregando algunas preguntas respecto del tema para que de esa forma puedan complementar la clase. Nos vamos a quedar aquí. Muchas gracias, jóvenes, por su participación y nos vemos en la siguiente clase.